Bien, muchachos, entonces vamos a desarrollar este problema, el problema número 5, y dice así, ¿eh? La viga, dice así, ¿no? La viga rígida, dice, se sostiene mediante un pasador en A. Dice mediante un pasador en A, y por los alambres dice BD, los alambres BD y CE, ¿no? Si la carga P, dice, sobre la viga hace que el extremo C, dice, se desplace 10 milímetros hacia abajo, ¿no? Dice dice la carga P va a hacer que ese extremo C, dice, se desplace 10 centímetros hacia abajo. Con ello, dice, determine la deformación unitaria normal, dice, desarrollada en los cables CE y BD, ¿no? Eso es lo que nos pide, ¿eh? Entonces, muchachos, bueno, caballero, ¿no? Vamos a calcular, a ver, ¿eh? Dice lo que nos piden son deformaciones unitarias, ¿no? A ver, veamos, ¿eh? A ver, empezamos acá por lo que nos piden. Dice, lo que a nosotros nos piden es calcular el siguiente, ¿no? Dice, te piden calcular, a ver, dice, determina la deformación unitaria normal en los cables CE y dice también en los cables BD, ¿no? Ya, en ambos cables a nosotros nos piden calcular, ¿no? Bueno, primero vamos a partir de la ecuación, ¿no? Porque en base a eso vamos a ver qué cosa nos falta, ¿eh? Mira, ustedes saben que matemáticamente, estas deformaciones, ¿cómo se determina, no? Se determina, pues, por el cambio de longitud del CE respecto de la longitud inicial de ese cable, ¿no? Asimismo, también, esta deformación de ese cable BD, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cambio de longitud de la varilla BD respecto de quién? Respecto de la longitud inicial de la varilla BD, ¿no? Y nosotros en el texto, jóvenes, tenemos un dato, mira, dice, la carga P hace que la viga, dice, o la carga P, dice, sobre la viga hace que el extremo, dice, se desplace 10 centímetros hacia abajo, ¿no? Ya, ¿eso cómo lo representamos, no? Bueno, eso vamos a representarlo gráficamente, ¿eh? Una vez que nosotros hallamos eso, el problema va a salir rápido. Entonces, aquí gráficamente. Bueno, en un principio dibujamos pues acá la varilla en forma así horizontal, ¿no? Este es en un principio antes, digamos, de que actúe pues esta carga sobre esta viga, ¿no? Pero dice que la carga va a actuar y al actuar la carga, esa varilla no se queda en esa posición, sino que la varilla va a experimentar un desplazamiento, dice, ¿no? Entonces la gráfica exageradamente, bueno, va a ser así, ¿no? Y esta parte final sería pues como que la posición final de la barra, ¿no? Como que la barra estuviese aquí, ¿no? Bajo la acción de esa carga, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver muchachos los cambios que experimentan, ¿no? Bueno, más o menos por acá está actuando la fuerza, por acá tenemos a la varilla y esa varilla por acá experimenta un cambio. Eso que estoy pintando de color rojo ya van a ser, digamos, los cambios de longitud que van a experimentar estas varillas cuando se somete a esa fuerza, ¿no? Acá hay un ángulo, ¿no? Y desde el punto A hacia el punto B, del punto A hacia el punto B, nosotros tenemos la medida de esta longitud. Esta longitud, dice, muchacho, vale 3 metros, ¿eh? Esto vale 3 metros. Y desde el punto B hacia el punto C, no nos interesa dónde está actuando la fuerza, porque no es necesario calcular la fuerza. Esto dice, muchacho, vale de extremo a extremo 4 metros, ¿no? Y estos de aquí, bueno, va a ser pues lo que está pintado de color rojo va a ser longitud final menos longitud inicial. Es decir, esto viene a ser el incremento de la longitud
de la varilla BD, ¿no? Y eso vendría a ser el incremento de la longitud de la varilla CE. Y estos jóvenes dice que es dato, ¿no? Dice se desplaza 10 milímetros hacia abajo. O sea, él vale 10 milímetros, ¿no? Entonces, con ello nosotros podemos calcular digamos, el cambio de la longitud de la varilla BD, ¿no? Bueno, ¿qué usamos ahí? Un poco de la matemática, ¿no? Puede ser la tangente, ¿no? La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Bueno, el cateto opuesto sería pues el cambio de la longitud de la varilla BD, ¿no? Esto es a 3 metros, ¿no? Así como en todo el triángulo, el cambio de la longitud del CE es a 7 metros. O sea, está en relación de 1 a 7, ¿no? Por proporciones, ¿no? Por proporciones, ahí se puede trabajar, ¿no? Entonces, muchachos, acá determinamos el cambio de longitud del BD, ¿no? Es a 3. Y el cambio de longitud del CE, eso es dato, ¿no? Eso vale 10 milímetros, ¿no? Eso vale 7. Bien, ¿cuánto sale este cambio entonces de longitud? El cambio de longitud del BD. Si calculamos eso, reemplazamos, ¿no? Reemplazando ya sale toda la respuesta, ¿no? Vamos con el calculemos a ver, y con eso tenemos el esfuerzo del CE. Dice que sale 4,28, ¿no? 4,28 milímetros, ¿no? Muy bien, entonces reemplazamos. El C, a ver, el cambio, ¿cuánto es el cambio? El cambio, muchachos, es 10 milímetros. 10 milímetros de metros es 10 por 10 elevado a la menos 3 metros, ¿no? Respecto a la longitud inicial, ¿cuánto es la longitud inicial de la varilla CE? El CE es 4 metros, ¿no? Entonces con esa ahí ya pueden encontrar una respuesta, ¿no? ¿Cuánto es esa respuesta, muchachos? Asimismo, la deformación del BD, ¿no? ¿Cuánto sale con ese cálculo? Igual reemplazamos acá. A ver, esto vendría a ser el cambio de longitud. ¿Cuánto les ha salido? Les ha salido 4,28, ¿no? 4,28 por 10 elevado a menos 3 metros, ¿no? Respecto a la longitud inicial, se supone que ambos cables están ubicados horizontalmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, también este cable BD también mide 4 metros verticalmente, ¿no? Verticalmente también él mide 4 metros, ¿no? Entonces acá sería Jones pues entre 4 metros, ¿no? ¿Cuánto sale Jones el primero? Dice que sale 2,5 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Elevado a la menos 3 metros por metro, ¿no? Y la segunda, muchachos, ¿cuánto sale? Sale 1,07 por 10 elevado a la menos 3. ¿Y por qué sale el otro de la menos 7, muchachos? O a la menos 3 salen todos. A la menos 13, ¿no? Creo que hay un lapsus de parte mía en copiar, en digitar ahí. Estoy digitando mal. Esto es a la menos 3 y esto es a la menos 3, ¿no? Metros por metros. Bien, esas serían, Juana, las respuestas. A ver, ¿han comprendido, jóvenes? El detalle está en la interpretación y el cálculo de quién, de una de los incrementos, porque este incremento básicamente, ¿no? Porque ese incremento es la que no nos habían dado y ese incremento es lo que hemos hecho el cálculo respectivo, ¿no? Bien, tómales con eso una captura de pantalla a este problema y vamos a desarrollar un problema más y con ello terminamos, ¿eh? La próxima semana, ya el día viernes, vamos a continuar la segunda parte de ese tema. Terminamos ese tema y ahí vendría ya el examen de la T1. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿me confirman, jóvenes, si ya lo capturaron para pegar el siguiente problema? ¿Ya está, muchachos? Bien, entonces pasamos al siguiente problema. A ver, no quiere pegar, parece. A ver, voy a copiar. Ya, ¿se logra visualizar, muchachos, en su pantalla el problema número 6?
Sí, ok. Entonces vamos a leer a ver el enunciado de ese problema. Dice así, disculpen, dice así. La parte, dice, de un mecanismo de control para un avión consiste, dice, en un elemento rígido CBD, ¿no? CBD. Dice, y un cable, dice, flexible, el cable flexible dice AB, ¿no? O sea, ese cable como que se va a estirar, ¿no? Dice, si se aplica, dice, al extremo del elemento y se produce, dice, una deformación unitaria normal en el cable de 0,0035 milímetros por cada milímetro. Con ello, dice, determine el desplazamiento del punto D. En el inicio, dice, el cable no está estirado, ¿no? Bueno, si el cable no está estirado, entonces este cable presenta una longitud natural, por así decirlo, ¿no? Y esa longitud natural, pues se puede calcular, ¿no? Ahora, muchachos, ¿cuánto creen que valga esta longitud natural? Porque se supone también que la varilla en un principio está ubicado verticalmente, ¿no? Y si está ubicado verticalmente, este ángulo es 90 grados. Entonces ahí tiene los catetos de 30, 40, no, perdón, 300 y 400, ¿no? Entonces esto debería ser 500, ¿no? 500 milímetros, ¿no? Ello vendría a ser, digamos, la longitud inicial de esta varilla, ¿no? Ya, ahora, pero dice que esa fuerza va a actuar en el extremo, ¿no? Si actúa en el extremo, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es el siguiente. Bueno, tendría que hacer con ese otro dibujo, más o menos por acá. Y, bueno, en realidad me faltará más espacio. Por acá tendría que dibujar. Algo rápido voy a dibujarlo, ¿ya? Luego ya lo ordenamos. Luego, Juan, voy a aclarar los colores, ¿ya? Lo que pasa es que estoy dibujando así algo rápido para que me salga todo el dibujo, porque si no, no me va a salir todo el dibujo. Ya, algo así, muchachos. Mira, vamos a tener así, ¿eh? Inicialmente tú tienes esta varilla, ¿no? Esta es la varilla que estaba en una posición inicial. Ya, luego dice, sobre el extremo D empieza a actuar una fuerza, y esa fuerza lo que va a hacer es que esta varilla, pues, se desplace, ¿no? Se va a tornar, digamos así, bajo la acción de esta fuerza, ¿no? Esta fuerza lo que hace que esta varilla, bueno, cambie, pues, de posición. Y por lo tanto, su extremo va a seguir una cierta trayectoria, ¿no? Una trayectoria, pues, así algo curvilínea, ¿no? Y nosotros teníamos acá, digamos, esta articulación, y aquí hay un alambre, ¿no? Este es el alambre AB, en un principio, ¿no? Pero luego cuando se desplaza, ese alambre va a ser ahora acá. Ahí más o menos va a estar, ¿no? Ya, ¿qué cosa es la que te piden a ti? Y sigue actuando con ese en el punto medio. Ellos están actuando, ese cable está atado, está fijado en el punto medio, ¿no? Y lo que nos pide a nosotros dice, determine el desplazamiento del punto D. El punto D estaba en un principio por acá y luego aparece por acá. Entonces, su desplazamiento sería con como este recorrido, no sé, esta longitud es la que a nosotros nos pide, ¿eh? Entonces, muchachos, aquí a nosotros nos piden calcular este desplazamiento, ¿no? Ese recorrido, ¿no? Donde nosotros tenemos pues acá un dato, ¿no? Y ese dato no va a cambiar. Del centro a cada extremo, dice pues estos valen 300, ¿no? 300 milímetros, ¿no? O sea, él vale 300 milímetros y el de acá también vale 300 milímetros, ¿no? Y bueno, de seguro, Jona, que por acá, pues muchachos, hay un ángulo, ¿no? Un ángulo que sea barrido, porque va a ser casi como un sector circular, ¿no?
O sea, todo eso de aquí va a ser como una especie de un sector circular. Y bueno, si es un sector circular, habría que usar un poco de trigonometría para hallar, digamos, a ese desplazamiento, que es el desplazamiento E, ¿no? A ver, muchachos, de seguro que sí saben, ¿no? Acá se tiene por la trigonometría, que las longitudes de arco, la longitud del arco son teta por r, ¿no? O sea, esta longitud del arco, que es el E, va a ser un teta por r, ¿no? Bueno, el teta, bueno, tenemos ahí teta por r. Pero ¿quién es tu r? Tu r es 600 milímetros, ¿no? Por 600 milímetros, ¿no? Cuando se aplica esta fórmula, este ángulo debe estar pues en la unidad de radianes, ¿no? Y de hecho que ese desplazamiento me va a salir en milímetros, ¿no? Entonces, lo único que me faltaría calcular sería pues el ángulo, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo el ángulo, no? Entonces, para hallar el ángulo, muchachos, podría usar un poco de la... Tengo que usar trigonometría, caballero, no me queda otra. Este ángulo es 90 grados. Y yo tengo de dato de que ese segmento también vale 400, ¿no? 400 milímetros. 400 milímetros, ¿no? Y la idea, pues, es calcular ese ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? Para eso, bueno, voy a sombrear otro triángulo por acá abajo. Más o menos ahí estoy sombreando. Ahí ese triángulo que estoy sombreando abajo, bueno, me relaciona 90 grados, me relaciona también un lado, ¿no? Lo que me faltaría sería pues calcular este lado de aquí. Voy a ubicar mi puntero, mi lápiz. Me va a faltar, Jones, calcular todo eso de aquí. Pero matemáticamente, ¿qué va a ser eso de aquí? No, bueno, eso de aquí, Jones, matemáticamente, no es más que otro, no es más que otro que la longitud inicial. Eso de acá, Jones, no va a ser más que otro que la longitud inicial. Vamos a cambiar de color, a ver. No es más que el otro que la longitud inicial más el incremento de la longitud, ¿ya? Y nosotros tenemos de datos la longitud inicial, mira. ¿Cuánto es la longitud inicial? Acabaste de calcular, ¿no? Era 500 milímetros, ¿no? 500 milímetros. Pero también el incremento me parece que es dato. Si nosotros leemos el texto ahí, dice, a ver, dice, a ver, ¿dónde estaba? Dice, se produce una deformación unitaria en el cable, dice, ¿no? Una deformación unitaria en el cable. Tenemos la deformación, no tenemos, caballero, no tenemos ese incremento. Bueno, habría que calcular con ese incremento, ¿no? Pero ustedes saben que ese incremento se puede calcular, ¿no? ¿Cómo? De esa forma. Siendo, tú sabes que la deformación es el incremento de la longitud respecto de la longitud inicial. Mira, y esa deformación viene de datos, dice que es 0,0035. Y es la que va a ser igual al incremento de esa longitud respecto de la longitud inicial, pero la longitud inicial es 500 milímetros, ¿no? Bien, muchachos, sobre su cálculo matemático, revisan ahí cuánto es este incremento. Dice que es 1,75, ¿no? Milímetros. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos también entonces ya calculado ese incremento, ¿no? Que es 1,75 dice milímetros, ¿no? Bien, ahora jóvenes yo voy a usar una herramienta matemática que me va, digamos, relacionar acá una ley, ¿no? Como dice por ahí su compañero, vamos a usar ley de cosenos en el triángulo sombreado de color azul, ¿ya? En ese triángulo de acá, ¿no? En ese triángulo de acá, que estoy pintando con rayas ahí vamos a aplicar ley de cosenos, ¿ya? Entonces, para el triángulo sombreado, ¿no? Para el triángulo sombreado, ¿no? Sombreado, pero de color azul, ¿no? Porque hay dos sombreados, ¿no? Vamos a usar lo que es la ley de coseno. Bueno, ¿qué dice la ley de coseno? Dice que este lado que está frente al ángulo, a los ángulos, bueno, elevado, bueno, así nada más nos colocaríamos L,
más el L sub 0, el delta del L, eso va a ser igual a la raíz cuadrada. O sea, todo este lado que está frente al ángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de los lados elevado al cuadrado. Bueno, se supone, muchachos, que todo está en milímetros. Entonces acá sería 400 al cuadrado más 300 al cuadrado menos, ¿no? En ley de cosenos es menos. Menos 2 veces 400 por 300 por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Y quién es el ángulo? Bueno, el ángulo justamente es 90 grados más el ángulo teta, ¿no? Y esta suma de acá también, jóvenes, se conoce, ¿no? Esta suma de acá también se conoce. ¿Quién es esa suma? Esa suma es 500 más 1,75, ¿no? ¿Cuánto, muchachos, es 500 más 1,75? ¿Eso no? 500, 1,75. A ver, 500, jóvenes, más 1,75 es 501,75, ¿cierto? Sí, no, 501,75, ¿no? Bien, jóvenes, ahí operamos, y aquí operando, ¿qué cosa nos va a salir? Lo que nos va a salir aquí operando va a ser la medida del ángulo, ¿no? ¿Pero en qué me va a salir ese ángulo? Como el 90 grados está en grados sexagesimales, acá me va a salir también en grados sexagesimales. Y lo que voy a hacer es cambiarlo a radianes, ¿no? Y para cambiarlo a radianes, bueno, usan un factor de conversión. El factor de conversión es el siguiente, ¿no? Que el pi equivale también a 180 grados, ¿no? Bueno, una vez que hemos calculado el ángulo, acá me va a salir el ángulo ya cambiado de unidad, voy a reemplazar en asterisco, ¿no? Vayan calculando, muchachos, el ángulo. Reemplazando en asterisco, me va a salir a mí lo que es del desplazamiento del punto D, ¿no? Eso es lo que queremos averiguar, el desplazamiento del punto D, ese desplazamiento, ¿no? Bueno, el ángulo, muchachos, me falta. Bueno, sería acá 600 milímetros. 600 milímetros por el ángulo. ¿Cuánto le sale el ángulo? Mira, yo lo operé el ángulo, ustedes lo corroboran. Este ángulo, ¿cuánto me salió? A mí me salió, a ver, 0, me salió así, 0, porque es un ángulo pequeño, ¿no? O sea, tampoco se va a desplazar demasiado, ¿no? Es 0, 4125 grados, es decir, pequeñito sale el ángulo. Entonces acá colocamos, ¿no? 0,4125 grados, ¿no? Bueno, eso lo cambias de unidad y más o menos cambiando de unidad te sale 7,196 por 10 elevado a la menos 3 aproximadamente, pero ya en radianes, ¿no? Entonces acá lo multiplico por esa cantidad, por 7,196 por 10 elevado a la menos 3. Bien, ahí con eso opera, entonces ya por lo tanto, ¿no? Ahí me sale el desplazamiento del punto D, ¿no? Operando, Jonas, todo te va a salir aproximadamente 4,318 milímetros, ¿no? Como todo está en milímetros, se expresa pues la respuesta también en milímetros, ¿no? Y bueno, eso sería, Jonas, entonces el desarrollo de este problema, ¿no? Ha sido necesario pues aplicar conceptos de trigonometría, primero para sector circular, que es el sector de color verde, y luego para calcular la medida del ángulo, también otro concepto de la trigonometría, que es triángulo o ley de coseno, ¿no? Ley de cosenos en ese triángulo sombreado de color azul, ¿no? Bueno, básicamente, muchachos, sería ello. Espero pues que me hayan comprendido el desarrollo del problema, ¿no?